Para inaugurar la quinta temporada de Branderman, hoy tengo el honor de ser entrevistado por Jesús Núñez. Jesús es un empresario mexicano con enfoque en innovación alimentaria, negocios internacionales y tecnología. Se graduó con mención honorífica en la licenciatura en Comercio Internacional con especialidad en agronegocios en el TEC de Monterrey. Cursó posgrado en Alta Dirección de Empresas y es conductor del programa Plan de Vuelo en Tech Sounds Radio. En este episodio exploramos la influencia determinante del diseño de packaging en la conexión de las marcas con las diferentes generaciones de consumidores, desde los baby boomers y la generación X hasta los millennials y la generación Z. Reflexionamos sobre cómo el diseño puede ser un elemento crucial para expresar las historias y valores de una marca. Y comparto ideas sobre cómo las marcas pueden mantenerse relevantes y atractivas en un mercado en constante evolución. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braverman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia: mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito, humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3D Mesh crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3D Mesh, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. Hernán Braverman es cofundador de 3D Mesh, una empresa argentina de proyección global que se dedica a revitalizar marcas de consumo masivo. Cuando hablamos marcas de consumo masivo, son todas aquellas que compramos en los autoservicios, en los supermercados, en las tiendas de conveniencia. Hernán y su equipo no han dejado de crear y renovar marcas buscando un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Han sido galardonados con 7 Penta Awards, o mejor conocidos en el mundo del empaque como el Oscar al diseño de packaging. 7 veces ganador del Oscar, ya nos contará Hernán más adelante. Además de obtener premios Vertex, A-Design, Ameristar, sello de buen diseño, Estrella del Sur y Pack & Deal. Hernán ha sido seleccionado por el British Council como uno de los finalistas al premio International Young Designer Entrepreneur of the Year y es el jurado latinoamericano de los Penta Awards. Si ustedes están en este sector, si a ustedes les interesa conocer un poco más sobre cómo brillar en los anaqueles, este es el programa indicado. Hernán, bienvenido, un fuerte abrazo hasta Argentina. Hola Jesús, me encantó tu introducción, me sentí un poco el George Clooney del diseño de packaging. Ya que eres el George Clooney del packaging, como bien comentas, pues estamos viviendo tuvimos el gusto de coincidir en la Ciudad de México en un evento Pack Evolution. Y me llamó mucho la atención lo que comentabas acerca de la evolución de las nuevas generaciones, el packaging y obviamente las marcas. No podemos evitar el tener que revitalizarlo. Desde tu punto de vista y entrando en materia, ¿cómo las marcas pueden estar atentas a cuándo es el momento de cambiar? El cambio está en todas partes y no es solo tecnológico. También es social, también es político, también es económico, también es medioambiental y si vivimos en Latinoamérica está por todos lados. Para reflexionar respecto al cambio, voy a recurrir a Jeff Bezos, que comenta que a menudo le hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué va a cambiar en los próximos 10 años? Y él comenta que raramente le preguntan qué no va a cambiar en los próximos 10 años. Por supuesto, menciona que la clave está más en esta última pregunta. Y ahí, pensando en diseño, ¿no? Entender las necesidades humanas y esos deseos a los que las marcas, las empresas responden, ese es el secreto para desarrollar una estrategia a prueba de cambios, a prueba de un mundo de cambios acelerados. Por eso cuando reflexionamos sobre los cambios también en el mundo del diseño de packaging, no solo se trata de pensar en el rumbo de la tecnología, ¿no? Para mí las empresas, las marcas que prosperen en esta época no lo hacen ni lo van a hacer por tener la mejor tecnología, sino por emplear esa tecnología para atender mejor a las personas. Claro. Creo que ahí radica
ese mindset que tenemos que tener tanto las marcas como los diseñadores. Ayer platicaba en el Uber con el conductor acerca de cómo estamos conviviendo con las nuevas generaciones. Y hoy en día estamos conviviendo 5 generaciones en este planeta, ¿no? Desde Exacto. los baby boomers hasta los alfa, que son los pequeñitos. Y obviamente, pues todos consumimos productos, siendo, desde mi punto de vista, no sé cómo tú lo veas, los más significativos la generación de millennials, pero sobre todo la generación Z. Y cuando hablamos de cambio, que como tú comentas, que no va a cambiar, ¿cómo pueden estas marcas establecer conexiones en un entorno tan cambiante? Cuando hablamos de conexiones, pues obviamente estas generaciones, y las menciono, son las más influenciadas por sentir esa conexión con un producto, con una marca. ¿Qué has visto tú en 3D Mesh y cómo lo han evolucionado? Nacieron en el 95, cuando todavía no existían los Centennials. ¿Cómo han ido evolucionando ustedes? Decirlo en voz baja, pero cuando no existía Internet, prácticamente. Cuando no existía Google. Exacto. Tanto los millennials como la generación Z valoran marcas que tienen un propósito más allá de simplemente vender productos. Aquellas que se comprometan con estas causas sociales, con causas medioambientales, por supuesto atraen su atención. Y en ese sentido, desde las marcas y desde el diseño, para seducir a estas generaciones tenemos que crear contenido, ¿no? Entre comillas, que el packaging finalmente comunica un contenido, ¿no? Sí. Y tenemos que centrarnos en el por qué estamos vendiendo el producto y no en el que estamos vendiendo. Por el otro lado, también hay que entender que tanto millennials como centennials tienen vidas que están hoy en día expuestas absolutamente en las redes sociales. Uh-huh. Y ahí, si hablamos de empaque, el empaque empieza a necesitar apelar a las sensaciones, ¿no? Transformarse en como una especie de sinfonía sensorial. Tienen que ser packaging fotogénicos. Y en ese sentido... Instagramiables, ¿no? Packaging instagramiable. Exacto, es un influencer el packaging. Tiene que ser sexy para las redes sociales, tiene que combinar con el lifestyle del consumidor y tiene que destacarse no solo en el estante físico, sino también en uno virtual. Exacto. De mínima tenemos esos componentes para empezar a conectar de manera significativa con ellos. Ya que hablamos de conexión y de exposición a redes sociales, cada vez estamos viendo plataformas como TikTok, sobre todo Instagram, obviamente, ¿no? Que han ido cambiando sus algoritmos y que han ido privilegiando aquellos contenidos que la inteligencia artificial detrás de estas plataformas determina más apropiado para ti. Uno como marca, como productor de bienes de consumo masivo, ¿cómo estar atento a esta evolución tan rápida? Desarrollar un packaging no es nada sencillo. Imprimirlo, mandarlo a fabricar, menos, ¿verdad? Involucra inversión. ¿Cómo mantenerte relevante ante estos cambios? Los consumidores esperamos hoy en día máxima conveniencia y estamos súper acostumbrados a apoyarnos en los canales digitales para obtenerla. Todos nos súper acostumbramos a la personalización y a la inmediatez que potencia este mundo virtual, donde los algoritmos aprenden de nuestras preferencias, casi que saben más de lo que queremos que nosotros mismos y nos ofrecen lo que queremos en el momento que lo queremos. Esa expectativa se traslada a las marcas del supermercado, imagínense, ¿no? Entonces, esa conveniencia es mucho más que esa relación precio-calidad. Tiene que ver con un valor percibido y con una facilidad de compra desde el consumo al descarte. Si pensamos en conveniencia, también la conveniencia nos metió en un brete, ¿no? Porque nos llevó en el mundo del pack al sistema lineal, ¿no? Artículos de un solo uso. Sin embargo, por suerte, empezamos a alejarnos de esa mentalidad para favorecer la reutilización, por ejemplo. Es interesante, por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad, cómo los consumidores van a empezar a adoptar esa sostenibilidad, pero ya como un servicio, o sea, herramientas que priorizan ese consumo sostenible, pero lo hacen de una manera mucho más fácil y mucho más cómoda, ¿no? Por ejemplo, comprar productos en línea, recibirlos en tu hogar en envases rellenables, ya no efímeros, los devolvemos, el producto vacío una vez terminado, o sea, ya no es un problema nuestro el empaque, y recibimos nuestro siguiente pedido mientras el envase se esteriliza y se reutiliza. Esos son cambios de paradigma que creo que trazan un futuro hacia la conveniencia en esta era de algoritmos. ¿Tú ves a Latinoamérica listo para este tema de sostenibilidad? O sea, por ejemplo, Algramo está haciendo esto. Algramo es una empresa chilena
que en los puntos de venta, en los autoservicios, tiene esas estaciones de refill, de detergentes, de productos secos, de productos granos, de aquellos que difícilmente pueden llegar a tener una contaminación cruzada en cuanto a su preparación o consumo. ¿Tú crees que Latinoamérica esté listo para poder integrar esto a un mercado masivo? Hoy en día, cualquier consumidor latinoamericano tiene en su mano una vidriera hacia el mundo. Entonces, las necesidades, los deseos son muy transversales, son muy globales. En ese sentido, la generación Z toma muy en cuenta los temas ambientales en las decisiones de compra y van a buscar información sobre las credenciales de sostenibilidad de un producto y, por supuesto, de su empaque. Definitivamente, los consumidores prestamos cada vez más atención al tipo de productos que compramos, cosa que hace 15 años, 20 años no sucedía y hoy vemos cómo premiamos o castigamos el accionar de las compañías que las producen, ¿no? Y más que marcas, inclusive conscientes, estamos buscando marcas activistas, estas marcas que tienen esa posición clara en temas actuales. Creo que también hay que entender que no podemos esperar marcas perfectas, pero al menos que sean sinceras, que sean transparentes, que aunque no estén cumpliendo ese 100% de estándares de sostenibilidad, nos lo cuenten y nos muestren un futuro mejor hacia donde apuntamos. Y es aquí donde entra el storytelling, que bueno, a la generación de nuestros padres, pues difícilmente les llamaba la atención, pero a la generación Z e incluso a los millennials los cautiva. Y es aquí donde esta vitrina es el packaging, ¿no? ¿Qué experiencias tienes en tu agencia en cuanto a construcción de lazos con storytelling? La palabra storytelling resuena actualmente y uno podría decir que las historias están de moda, ¿no? Pero realmente han estado de moda durante 100.000 años porque los humanos somos adictos a las historias. Las historias transforman información en emoción. Si hacemos el paralelismo entre una buena película y una marca, así como las buenas películas nos tocan emocionalmente, una identidad de marca poderosa que se expresa en un empaque se basan en grandes historias. Podríamos hacer también otra analogía, el packaging como un tráiler, ¿no? Como una puerta a ese mundo narrativo de la marca, en donde los diseñadores identificamos y luego comunicamos lo que hace único una marca. Toda marca exitosa es una historia bien contada, ¿no? Una historia que conecta con personas, con lugares y un producto que quizás es ordinario, pero que transformar en extraordinario. Nosotros, como diseñadores, siempre estamos pensando en contar historias, en evocar emociones. Me encantó eso del trailer, ¿no? El packaging es el trailer de lo que vas a consumir, de la película que vas a consumir. Y haces tú también relaciones. Te escuché un par de ocasiones que mencionas que el packaging es como la música o el storytelling es como la música. Hay que saber qué música tocar para cada audiencia. Tanto la música como el diseño existen para sus audiencias. Y nuestra misión como diseñadores es conectar el corazón de la marca con el corazón de los consumidores. De la misma manera que la música es una expresión emocional de la cultura, el diseño también es una expresión visual de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando uno mira packaging vintage, ¿no? Retro, de cuando nacimos, nos tocan las emociones, ¿no? Y también nos cuenta todo lo que pasaba en ese momento en el tiempo. Por eso es tanto la música como el diseño es una especie de cápsula del tiempo, de los comportamientos e intereses de una generación. Entonces juego con un poco esta analogía de las design playlists. Cada uno de nosotros ama un tipo de música diferente, un tipo de historias diferentes y un tipo de diseño diferente. Ahí, por ejemplo, si hablamos de baby boomers, esta generación que nació post Segunda Guerra Mundial, es una generación muy leal a las marcas, que valoran la seguridad y la estabilidad como producto de haber sido criados después de tiempos turbulentos. Y en ese sentido, ellos se sienten atraídos por la tradición. Pero ser tradicional, por supuesto, no significa ser viejo. Desde el diseño, ¿qué hacemos, no? La estabilidad se transmite, por ejemplo, con la simetría, con los relieves y las medallas comunican seguridad, comunican autenticidad. Si son marcas que tienen una trayectoria en el mercado, son diseños respetuosos, heredan ciertos, lo que llamamos activos distintivos para reafirmar una permanencia en el tiempo. Y si pasamos, por ejemplo, a mi generación, a la generación X, nosotros
Somos famosos por nuestra independencia, somos un poco escépticos porque vimos a los políticos mentirnos mientras crecíamos, cosa que no Exacto. cambia. Y no va a cambiar. No, no va a cambiar. Nosotros, por ejemplo, buscamos, por el momento, ¿no? Estamos promediando los 50, buscamos productos que reflejen nuestro estatus en la vida, pero sin ser demasiado, entre comillas, in your face, ¿no? Preferimos el minimalismo, pero tampoco un minimalismo que sea un packaging aséptico, ¿no? Blanco y negro. Tenemos que jugar con diseños limpios, uso de espacios, simetría, por ejemplo. Luego, millennials, la generación tan famosa, nacida entre el 81 y el 94, son los que quieren cambiar el mundo, promovieron la vida y la comida sanas, comercio justo, ecologismo, y ahí aparece esa atracción que tienen por las marcas con propósito. Hay cosas interesantes, por ejemplo, a nivel tendencias, los millennials idealizan el pasado. Parece raro, ¿no? Porque les gusta una época que no vivieron, pero de alguna forma les permite volver a una época con un ritmo de vida más lento, ¿no? Donde ellos sienten que se prestaba más atención y se vertía amor y pasión por los productos. Entonces es un pasado, pero con un aspecto fresco, como un remixado. Ves el Bien éxito de diferente. Stranger Things, por ejemplo, la serie de Netflix. Exacto, Es exacto. un ejemplo Tal cual. claro. Es una época que ellos consideraban los millennials. Yo soy X también igual que tú. A mí no me llamó tanto la atención la serie, pero la generación millennial se volvió fan de vivir en la época que quizá tú y yo alcanzamos la última etapa de esos años. Sí, es una nostalgia por algo que de pronto no vivieron. Exacto. Pero piensa que son generaciones, tanto la millennial como la Z, en donde tenés abierta miles de pestañas, no solo en el navegador, sino en tu cerebro. Entonces, decir, quiero que esto baje un poco el volumen y que sea más tranquilo, es fundamental. Y ahí es donde, si vamos a la generación Z, es una generación absolutamente nativa digital, que no para de crear y de expresarse en las redes, es mega consciente, mega sensible, mucho más que los millennials. Es una generación que fue moldeada en un mundo de muchísima incertidumbre. La pandemia que nos pegó a todos, a ellos les pegó en el medio del casco, ¿no? Y ese estrés postraumático generó una especie de generación fragmentada que maneja la ansiedad y la incertidumbre de diferentes maneras. Entonces hay que entenderla a nivel subculturas. Algo que descubrís que la salud mental los está llevando a construir su propia estética, aunque parezca raro, a dictar el rumbo del diseño del packaging. El diseño nos ayuda a crear experiencias, a conectar esas experiencias con nuestros consumidores y amplificar también la manera en la cual los perciben quienes nos compran. Nos quedamos con una idea, Hernán, muy interesante sobre en qué se fijaba la generación Z y cómo el empaque a través de sus elementos podía cautivar a esta generación, a las últimas, Z y Millennial, y cómo poder llegar a ser exitosos con esa conexión. Estábamos hablando de la generación Z, que es una generación, diría, estresada, ¿no? En un mundo incierto, donde pasa de todo el tiempo, aparece lo que llamo el diseño dopamínico, ¿no? Esa explosión de colores, esa idea de transmitir un estado de ánimo sobre todo, maximizar placer, maximizar felicidad, positividad, que uno lo puede ver a través de texturas, colores en los empaques. Otra forma puede ser un esencialismo, un minimalismo audaz, como una especie de oasis que les permite también bajar un poquito el volumen y conectar con lo minimalista, pero no un minimalismo aburrido, sino un minimalismo con mucha presencia. Y ahora te iba a hablar de una tendencia de diseño que es, creo que, la más compleja de digerir si sos un X o un boomer, inclusive un millennial, ¿no? Y tiene que ver con cómo esta generación celebra la imperfección. Lo que asumió esta generación de centennials, que nacieron entre el 96 y el 2010 aproximadamente, ellos creen que en un mundo donde nada ni nadie es perfecto, ¿qué tal si somos perfectamente imperfectos? Entonces nace un diseño que me gusta llamarlo diseño freak o diseño friki, que son diseños con mucha actitud, con mucha personalidad y que amplifican la autoexpresión hasta un lugar donde te pueden dejar incómodo si no sos parte de esa audiencia.
Si hago de vuelta la analogía con la música, hay un tipo de música que se llama lo-fi, que celebra la baja calidad, que suena un poco crudo y el diseño también se ve crudo, tipografías desparejas, colores discordantes, ilustraciones fuera de norma. Es instagrameable, eso sí te puedo decir, ¿eh? Absolutamente, sí, tiktokeable, te diría. O sea, TikTokable, sí. y otra cosa que notas es que todas estas nuevas marcas son anti-publicidad, no anti-marketing. No van a tener una publicidad porque la publicidad, los Z le huyen, le ponen el omitir esto. Entonces, toda esa comunicación tiene que estar pasando, todo ese storytelling en mucho por el packaging y después a través de estos influencers que se convierten en voceros de estas marcas. Sí, es algo que, por ejemplo, mi madre, mi papá, en paz descanse, no compraría. No entenderían y está bien, porque no es para ellos. Exacto, pero por ejemplo, si estás hablando que la pirámide poblacional se está centrando, la parte más ancha está entre los millennials y los centennials, pues hace todo el sentido. Supongamos que, bueno, estas son marcas nuevas, disruptivas, que crecieron bajo un nicho, un mercado bien definido. Pero hablemos de las marcas de consumo masivo líderes que tienen 90, 100 años, 50 años. Si yo trabajo en una de estas compañías y estoy en el área de packaging o de diseño o de marketing, ¿cómo estar atento a estos cambios? ¿Cómo subirme a este tren? Las grandes marcas consolidadas y líderes tienen mucho que cuidar, ¿no? Porque a la vez tienen construido estos activos que son como una especie de cajoncito en la mente que es muy caro habitar. Hablemos de Nestlé, por Eh, ejemplo, Unilever, Procter Gamble. exacto. ¿Cómo le hacen estas empresas? De dos maneras. Una, construyen marcas de cero para conectar con estas generaciones jugando con sus reglas sin cargar con toda esa herencia que deberían proteger las marcas líderes. En el caso de las grandes marcas se trata de darse algunos permitidos y entender que las reglas tradicionales de comunicación se pueden subvertir de manera cuidadosa, manteniendo el ADN de la marca, ir paso a paso, lanzar alguna edición especial, lanzar alguna extensión de línea que haga algún tipo de guiño a estas generaciones, siempre cuidando de ser auténticas. Yo creo que hay espacio, Se me viene a la definitivamente lo mente, hay. se me viene a la mente Mountain Dew, por ejemplo. No sé cuántos años tenga Mountain Dew, pero se ha posicionado una marca que se ha enfocado directamente a los millennials y a los centennials sobre todo. No sé si hayas visto cómo han ido aprovechando el tema del merchandising para poder llegar a estas audiencias y crear conexiones, perdón. También hay que tener en cuenta que son marcas, una soda o una gaseosa, tiene su core target en los 18 o 20 años. Entonces, si no se renuevan y pretenden que de manera nostálgica nosotros la sigamos comprando y a la vez la compre mi hijo, es difícil, no pueden ser todo para todos. Entonces, es lógico que se tengan que ir renovando y que se puedan dar ciertos permisos. De pronto lo que hacen es, si esta generación conecta con lo nostálgico, hagamos un remix del pasado y de esa manera nos vemos frescos y todavía le hago un guiño a mi consumidor histórico. Esa también es una muy buena estrategia para estas marcas que han estado acompañándonos de hace mucho tiempo. Logo de PepsiCo, por ejemplo. Logo de los 80s, a full con eso, con un twist, ¿no? No es el logo de los 80 directo, pero sí es un guiño que se siente auténtico de alguna forma, porque no es tampoco esa mirada hacia el futuro, un futuro absolutamente incierto, no sabemos dónde vamos a estar, si vamos a estar en una nueva pandemia, en una nueva guerra, nadie quiere mirar al futuro. Y sobre todo las generaciones estresadas, ¿no? Como que comentas, Uf, ¿no? Que viven en un mundo con 20 ventanas abiertas en su navegador, en sus mentes y una música de fondo que no sabes de dónde viene. Lo que quieren es un guiño al pasado, ¿no? Cuando eran niños o cuando sus papás decían que eran niños y les contábamos historias de lo felices y tranquilos que vivíamos. sí, tal cual, tal cual. Piensa las redes sociales hoy en día, parecen una bendición, pero también son una maldición, donde cada adolescente tiene que ser más y mejor que todos sus pares. Yo cuando era adolescente, mis ídolos tenían 15, 20 años más que yo, ahora son pares de ellos o menores, entonces eso se traduce en presión, ¿no? En expectativas, en esa idea de, tenés 18 años, ¿cómo que no triunfaste? ¿Cómo que no sos un celebrity con miles de seguidores? Y millones de Bueno, dólares en la cuenta bancaria. Es complicado. A mí también me estresa eso, ¿no? Saber que a esa edad estos niños tienen millones de dólares en sus cuentas, sí se pone uno estresado, definitivo. Oye, a ver, hablemos del e-commerce. El e-commerce se ha vuelto nuestra parte del día a día. Ya no podemos vivir sin Amazon, sin Mercado Libre en Argentina. ¿Cómo hacer un packaging que te haga sentir especial?
Cuando hablamos de comercio electrónico, no hay góndola, no hay estantes, no hay contexto, no hay relación de tamaño, no hay estímulo multisensorial, no hay interacción física. Y pensá que en una tienda minorista tradicional, el empaque busca persuadir al cliente para que compre esta marca en lugar de aquella, ¿no? Pero ese papel no lo tiene el packaging para comercio electrónico. Y eso abre nuevas oportunidades, porque ya no tiene las mismas necesidades de destaque o de protección. Tenemos de alguna forma también más espacio para el storytelling de la marca, porque probablemente ese producto venga con su caja y no tenga que gritar al consumidor en una góndola. Por eso el e-commerce exige pensar en una experiencia más extendida, ¿no? Desde la concepción, el transporte, el unboxing, la disposición final. Una experiencia promedio de unboxing, para que tengas idea, toma 20 segundos. Es una oportunidad única para captar la atención de los consumidores. Sí, no puedes, el unboxing es como cuando recibes tu iPhone, ¿no? Que le quitas esa pantallita, esa plastiquito, o una nueva laptop, que dices, este es un momento único, ¿no? Exacto. No tenemos que solamente conformar al consumidor, tenemos que sorprenderlo, porque si no hay sorpresa no hay interés y si no hay interés no hay valor. Si bien el e-commerce está impulsado por lo digital, la clave va a ser siempre esa armonía entre lo digital y lo tangible y de esa manera lograr nuevamente esa conexión emocional con el consumidor y ahí en esa intersección el empaque es el medio perfecto para innovar. ¿Consideras que el packaging de un producto para retail deba ser el mismo para e-commerce? No, creo que cuando ya tenés de pronto un 10-15% de tus ventas son por e-commerce, la marca se puede expresar de dos formas en los dos momentos de retail, el momento del supermercado y el momento de la compra online. Si es una marca B2C directa al consumidor, la marca tiene que nacer con ese espíritu, entender que el momento de la verdad va a ser seguramente en un Instagram, en un TikTok. Va a haber un momento cuando recibas el empaque, que lo abras y que veas cómo va a ser ese descarte. Hay que pensarlo desde otro lugar. Cuéntanos de algún caso de éxito que hayas tenido en tu agencia. Les voy a contar sobre un proyecto que llevamos muy cerca del corazón, ganador de hace un par de meses de un Pentaward Plata en packaging conectado. Un packaging para una marca de triple impacto, estas marcas que no solo se encargan de buscar la rentabilidad económica, sino también tener un impacto positivo desde lo medioambiental y desde lo social. Una marca argentina llamada Las Quinas, que desarrolló un producto que ahí van así sentir cercano a los mexicanos porque es una mermelada del fruto de la tuna. La tuna es un cactus, Sí. probablemente el mismo cactus del nopal, ¿no? Uh-huh. La tuna era un producto muy regional, prácticamente no se comercializa a nivel masivo. Esta compañía quiso desarrollar un producto de una mermelada premium, de algo auténticamente local, pero a la vez con todo ese condimento del impacto social. Buscó una comunidad de mujeres en estado de vulnerabilidad en el norte de Argentina, les dio los medios y la capacitación. Nos sumamos al proyecto combinando un poco de todas estas tendencias que venimos hablando, ¿no? Conciencia, con todo este tema de acompañar a una compañía que también no solo tiene el condimento social, sino también medioambiental. Es una compañía que tiene una planta con producción absolutamente de energía renovable. Por otro lado, el tema de la experiencia. Le dimos una posibilidad de contar todo esto que había detrás del producto y de su misión social con packaging conectado. Un packaging hoy en día, a través de la tecnología, de ese mix entre lo físico y lo digital, permite que escaneando un QR o inclusive aquí en este caso utilizamos un chip NFC, que es un chip de comunicación cercana, acercás ese smartphone y te ofrece una experiencia en donde podés conocer a estas mujeres que están detrás del proyecto, cómo fue toda esta capacitación, de qué se trata este fruto tan particular. Además, nos dimos el gusto de aprovechar ciertas tecnologías digitales. La impresión digital te permite que cada etiqueta sea diferente y la inteligencia artificial generativa nos permitió que este lote de 5.000 etiquetas tenga una ilustración única en cada una. Wow. Porque las historias de cada una de estas mujeres también es única. Presentamos el proyecto en este Oscar del diseño de packaging, que son los Pentawards, y ganó el premio plata en la categoría Packaging Conectado,
lo cual obviamente fue un orgullo, y creo que el mayor orgullo es que el proyecto esté colaborando para que estas mujeres se empoderen, para que tengan la posibilidad de también cambiar un chip que estaba muy enfocado en una perpetuación de una pobreza, y ahora sepan que tienen el potencial de desarrollar estos productos y comercializarlos y que lleguen a muchos lugares del mundo, porque inclusive cuando escaneas estos packaging tenés la posibilidad de saber dónde fue escaneado, en qué estuvieron mirando cada uno de estos consumidores, con lo cual Sí, es una ventana a un montón de información. con blockchain. Sí, Exacto, y ahora justamente estamos con un proyecto con blockchain para darle trazabilidad a toda esta cadena de producción. Es súper interesante cómo ese packaging empieza a tener como otras dimensiones. ¿Cómo podemos seguir conociendo más de cómo diseñar un packaging ideal para cada situación o cada mercado? Pueden entrar a 3dmash.com. Tenemos una newsletter llamada Pack News. Se pueden suscribir. Cada 15 días compartimos notas sobre tendencias. Nos gusta compartir esto que nos apasiona tanto. Hernán, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Espero poder coincidir contigo pronto. Y bueno, aquí tienes tu casa. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.